Amigo, finalmente después de 2 semanas les traigo un nuevo capítulo. ¿Por qué no lo había subido? La verdad es que lo terminé apenas hace 3 días y estaba retocando algunas cosas que me parecían un poco fuera de lugar. Y ya por fin está el capítulo tal y como me gustaría a mí tenerlo. Cuando sale el 20, la verdad no tengo idea, pero ya tengo escrita al menos la parte 1 del siguiente. Así que bueno, no voy a hacer esto demasiado largo. Tengo pendientes que hacer todavía, así que bueno, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que pocas personas lo están esperando, desgraciados. Y yo estoy aquí triste porque nadie me comenta más que Francisco y un chabón que aparece cada 1000 años, pero ajá. Muchas gracias a todos los que apoyan esta teoría, a las 200 personas que la ven. Y sin nada más que decir, comencemos con el capítulo de hoy. Espero les esté gustando el rumbo que está tomando la historia y déjenme decirles que el capítulo 23 es importante. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 19. El arte de la guerra. Parte 1. 15 de enero de 1996. El callejón Diagon siempre había sido un lugar bullicioso, lleno de magos y brujas que iban de un lado a otro con prisas, o deteniéndose a conversar sobre la última noticia del profeta, o la mejor tienda de ingredientes para pociones. Pero esa mañana, algo era diferente. Una inquietud palpable flotaba en el aire, algo que cualquier mago que pasara por el lugar no podía evitar notar. Un mago de mediana edad, vestido con una túnica raída pero bien cuidada, se detuvo en medio del callejón y frunció el ceño al ver la gran multitud que se agrupaba frente a Gringotts. Se acercó, esquivando a varios magos que hablaban en voz baja, todos apuntando hacia la entrada del banco. Su mirada se posó en el escenario improvisado que se estaba terminando de montar justo frente a las puertas cerradas. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró para sí mismo, claramente desconcertado. Gringotts, cerrado en plena mañana, y además con un escenario, algo no encajaba. Un mago a su lado, un hombre joven con una expresión igual de perpleja, escuchó su pregunta y se encogió de hombros. Esa es la pregunta que la mayoría aquí se ha hecho en la última media hora, respondió con un tono de ironía. Había cierto nerviosismo en su voz, pero también una chispa de curiosidad. Nadie sabe con certeza qué está ocurriendo, pero te puedo contar lo que vi. El mago de mediana edad arqueó una ceja, animado por la posibilidad de obtener algo de información. Hace un par de minutos, de repente, los goblins aparecieron en la entrada de Gringotts y anunciaron que el banco cerraría sus puertas por algunas horas, continuó el joven, sus ojos brillando con incredulidad. Gringotts, cerrado. ¿Puedes creerlo? Jamás había sucedido en muchos años, al menos no durante el día. Todos estábamos tan en shock que al principio no supimos cómo reaccionar. Pero luego, hizo una pausa dramática, mirando el escenario que continuaba tomando forma, mientras varios duendes y magos supervisaban los últimos retoques. Empezaron a montar eso. El escenario, dijo, señalando con la barbilla hacia la plataforma, donde unos pocos periodistas ya se estaban alineando con sus plumas y pergaminos listos. Y, como puedes imaginar, en cuanto los magos del callejón vieron el escenario, la multitud empezó a formarse. Nadie quería perderse lo que fuera que estuviera por pasar. El mago de mediana edad cruzó los brazos, sus ojos vagando entre la multitud que crecía cada minuto. No era solo la cantidad de personas lo que llamaba la atención, sino el tipo de personas. No solo estaban los habituales compradores y dueños de tiendas. Había rostros más reconocidos entre la multitud, autores, figuras influyentes del ministerio e incluso algunos miembros del Wizengamot. Pero, ¿qué diablos está pasando?, insistió el mago, mirando al joven con una mezcla de desconcierto y frustración. Había demasiada incertidumbre en el aire para su gusto. El joven negó con la cabeza. No lo sé. Nadie lo sabe. Los goblins han sido bastante crípticos, para variar. Solo dijeron que todo se revelaría en la brevedad. Mientras tanto, aquí estamos, como todos los demás, esperando a que ocurra, lo que sea que vaya a ocurrir. El mago de mediana edad asintió lentamente, aunque la respuesta no le ofrecía mucho consuelo. Era raro ver a los goblins actuando de forma tan reservada, especialmente en algo que involucraba cerrar el banco. Gringotts jamás había cerrado sus puertas en tantos años de historia, ni siquiera durante los tiempos más oscuros de la guerra. Era casi un símbolo de estabilidad en el mundo mágico, un bastión que permanecía inmutable, sin importar qué pasara afuera. Que hoy estuviera cerrado y que se estuviera preparando un evento frente a él, era algo sin precedentes. Es histórico, musitó el joven, como si le hubiera leído la mente. Nadie recuerda la última vez que Gringotts cerró sus puertas. Y ahora, con un escenario montado, todos estamos aquí tratando de adivinar qué significa.
Ambos hombres observaron cómo la multitud seguía creciendo. De fondo, se escuchaban susurros y especulaciones, pero nadie parecía tener una respuesta concreta. ¿Qué podía ser tan importante como para que Gringotts cerrara? Y más aún, ¿quién o qué era lo suficientemente influyente como para montar un evento de esta magnitud frente a su imponente fachada? La prensa está aquí, lo que significa que debe ser algo grande, dijo el joven, señalando a varios fotógrafos que empezaban a tomar sus posiciones en los alrededores del escenario. Las plumas volaban sobre los pergaminos a medida que los periodistas tomaban notas de lo poco que podían observar, listos para captar el primer indicio de lo que estaba por suceder. El mago de mediana edad, todavía cruzado de brazos, frunció el ceño mientras sus pensamientos intentaban descifrar el enigma frente a él. «Entonces, ¿estamos aquí, simplemente para esperar?», preguntó con un toque de resignación en su voz. «Parece que sí. Nadie sabe nada, pero todos quieren saberlo todo», respondió el joven con una sonrisa ladeada. «Solo queda esperar y ver qué demonios está por pasar aquí. Pero una cosa es segura. Sea lo que sea, va a ser algo que nunca olvidaremos». La inquietud y la expectación en el aire solo crecían a medida que los minutos pasaban. Y en el fondo, flotaba la misma duda que atormentaba a todos los presentes. ¿Qué demonios estaba por pasar aquí? Harry se encontraba solo frente al espejo del elegante baño privado que Gringotts le había proporcionado. La habitación estaba bañada por una suave luz dorada que resaltaba los detalles de mármol blanco y las molduras intrincadas de las paredes. Las manos le temblaban levemente mientras ajustaba por enésima vez los pliegues de su túnica negra, impecable, diseñada para proyectar la mezcla exacta de poder, sofisticación y control que necesitaba mostrar en ese momento crucial. Respiró profundamente y levantó la barbilla, mirando su reflejo con una intensidad casi desconocida para él. Todo tenía que ser perfecto. Este era el primer paso para reclamar su vida, para dejar de esconderse. Durante años había sido un peón, permitiendo que otros movieran las piezas a su alrededor, pero esta vez todo sería diferente. Había pasado meses preparando cada detalle, desde las palabras que iba a pronunciar hasta el lugar exacto donde se llevaría a cabo la conferencia. La elección de Gringotts no había sido casual. Frente al banco, donde la historia de los magos y su poder financiero confluían, Harry iba a enviar un mensaje. No solo era el niño que vivió, el chico que sobrevivió, sino un hombre que ahora tomaba control de su destino. Había hecho una oferta que Gringotts no podía rechazar, y ahora, con los duendes de su lado, daba el primer paso hacia algo mucho más grande. Se inclinó un poco más cerca del espejo, inspeccionando su rostro. Había sombras bajo sus ojos, producto de noches largas y agitadas, pero no permitía que se notaran. Un ligero toque de magia eliminó cualquier rastro de cansancio, dejando su piel impecable, sus ojos verdes brillando con una mezcla de determinación y tensión contenida. Su cabello, normalmente desordenado, había sido domesticado con esmero, aunque un par de mechones rebeldes seguían negándose a cooperar. Un toque de vanidad le hizo sonreír brevemente, pero esa sonrisa desapareció al recordar lo que estaba por venir. «Todo empieza con un solo movimiento», murmuró, sus palabras resonando en la fría estancia. Las había repetido tantas veces que casi habían perdido significado, pero ahora, cuando se encontraba al borde de ese primer paso, la frase recobró su peso. Sintió una punzada de nervios recorrer su estómago, algo raro en él últimamente. No era solo la conferencia lo que lo inquietaba, sino las repercusiones. Sabía que una vez diera este paso, no habría vuelta atrás. Estaba poniendo en marcha algo que afectaría no solo su vida, sino el futuro de muchos otros. Dumbledore, Voldemort, el Ministerio, todos esos nombres, esas fuerzas que lo habían manipulado y controlado en el pasado, ahora se volverían sus adversarios en un juego que él mismo había decidido empezar. Un golpeteo suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Harry parpadeó y se irguió, su cuerpo tenso. «Adelante», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de Griphook, su gerente de cuentas en Gringotts. El duende lo observó con sus pequeños ojos penetrantes, y Harry sintió la familiar incomodidad que siempre le provocaba estar bajo su mirada. No era solo el respeto mutuo que habían construido desde su incursión en el banco años atrás. Era algo más profundo. Griphook lo conocía lo suficiente para saber que este momento era mucho más importante de lo que aparentaba. Para ambos. «Todo está listo, Harry», dijo Griphook con su habitual tono formal, haciendo una leve inclinación con la cabeza. «Es la hora». Harry asintió, su corazón acelerándose por un breve instante.
Dio un último vistazo a su reflejo, buscando alguna imperfección que pudiera traicionarlo. Pero no había ninguna. Estaba perfecto. Cada detalle de su apariencia estaba en su lugar, pero, más importante aún, su máscara estaba lista. Esa fachada de encantadora perfección, de seguridad y control absoluto, debía mantenerse intacta, porque aunque por dentro se sentía nervioso y al borde del abismo, por fuera debía proyectar fuerza. Gracias, Griphook respondió mientras su mirada volvía una última vez al espejo. No era tanto su apariencia lo que examinaba ahora, sino lo que estaba debajo de esa superficie. Respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones y despejara los últimos vestigios de duda. Este era su momento. Con un solo movimiento, todo cambiaría. Los planes que había tejido en silencio durante meses estaban a punto de ponerse en marcha. Había esperado, había sido paciente, pero la paciencia tenía sus límites. Ahora, estaba listo para actuar. Se giró hacia Griphook, que lo observaba con una mezcla de expectativa y profesionalismo. Es ahora o nunca, murmuró para sí mismo, antes de hablar más fuerte. Vamos. Juntos, Harry y Griphook se encaminaron hacia la puerta que lo llevaría al exterior, al espacio frente a Gringotts, donde los periodistas ya esperaban. La luz del día se colaba por las ventanas mientras Harry caminaba con pasos firmes. Podía escuchar el murmullo lejano de la multitud que se estaba congregando para presenciar el evento, el primer movimiento en su gran estrategia. Al llegar a la puerta principal, Harry se detuvo un instante, dejando que la brisa fresca del callejón lo envolviera. Había llegado el momento de dejar de huir. Los secretos que había guardado, las decisiones que había tomado en las sombras, todo saldría a la luz, pero bajo sus propios términos. Se ajustó la túnica una última vez y, con un leve asentimiento a Griphook, avanzó hacia la plataforma donde daría la conferencia. Sabía que en cuanto pronunciara esas primeras palabras, su vida cambiaría para siempre. Y estaba preparado. El callejón Diagon estaba repleto de magos y brujas de todas las edades, sus rostros reflejaban una mezcla de confusión, curiosidad y una creciente impaciencia. A medida que la multitud se amontonaba frente a Gringotts, la legendaria bóveda del mundo mágico, una escena inusual dominaba el paisaje. Las puertas del banco estaban cerradas y, frente a ellas, un escenario improvisado se erguía como el epicentro de toda la conmoción. Un mago de mediana edad, vestido con túnica gastada pero decorada con múltiples insignias de la Asociación de Pociones, miraba a su alrededor desconcertado, preguntándose qué demonios estaba sucediendo. Nunca en todos sus años había visto algo como esto. Sin poder resistir su curiosidad, se volvió hacia un hombre más joven a su lado. ¿Sabes qué está pasando aquí?, preguntó el mago mayor, rascándose la barba. El joven sacudió la cabeza, una sonrisa irónica apareciendo en su rostro. Esa es la misma pregunta que la mayoría de nosotros nos hemos hecho en la última media hora, respondió. Luego, señalando el escenario, añadió. Todo esto comenzó hace poco. Los goblins salieron de la nada y anunciaron que Gringotts cerraría sus puertas durante unas horas, lo cual ya de por sí es histórico. Este lugar nunca cierra. El mago mayor asintió, recordando que Gringotts no había cerrado sus puertas ni siquiera durante las 2 guerras mágicas más recientes. Eso fue lo que atrajo a la gente, continuó el joven. Al principio, solo éramos unos pocos, pero luego empezaron a llegar más magos curiosos. Después vinieron los periodistas, y, como puedes ver, ahora estamos todos aquí, esperando respuestas. El murmullo en la multitud comenzó a crecer a medida que más personas se agolpaban, tratando de encontrar una mejor vista del escenario. De repente, un sonido de amplificación resonó en el aire, captando la atención de todos. Las cabezas se volvieron hacia el escenario, donde una figura comenzaba a subir los escalones. El silencio cayó como un manto pesado cuando Harry Peverell, el niño que vivió, hizo su aparición. Harry, ahora un joven adulto, caminó con paso firme hacia el centro del escenario. Vestía una túnica negra elegante pero sin ostentaciones, y su expresión era serena, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y cansancio acumulado. Al llegar al centro, hizo una leve reverencia antes de levantar la vista hacia la multitud. Unas decenas de cámaras comenzaron a parpadear, registrando cada segundo de lo que, sin duda, sería un evento histórico. Gracias a todos por venir, comenzó Harry, su voz proyectada mágicamente para que todos pudieran oírlo con claridad. Agradezco que se hayan tomado el tiempo para estar aquí hoy, y que estén dispuestos a escucharme. Sé que algunos de ustedes pueden estar confundidos o incluso molestos por el cierre temporal de Gringotts.
Sin embargo, les aseguro que lo que tengo que decir es importante. Harry hizo una pausa breve, permitiendo que sus palabras calaran en la multitud. Observó a los magos y brujas que lo miraban desde abajo, detectando una variedad de expresiones. Algunos curiosos, otros escépticos, otros abiertamente desconfiados. Pero todos estaban atentos. Para aquellos que no me conocen, prosiguió, mi nombre es Harry Peverell, también conocido como el niño que vivió. Una ola de murmullos recorrió la multitud, a pesar de que casi todos ya sabían quién era. Harry hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. Sé que muchos de ustedes han alabado mi nombre en algún momento, ya sea por mi rol en la caída del que no debe ser nombrado. Su voz adquirió un tono más grave. Pero también sé que muchos de ustedes han escupido y maldecido mi nombre cada vez que algo malo ha sucedido que me involucra. Estoy muy consciente de la opinión voluble que tienen sobre mí, y, francamente, estoy cansado de ello. Un murmullo incómodo recorrió la multitud, y Harry lo notó. Hizo una pausa, dejando que sus palabras tuvieran el efecto deseado. Es por eso que hoy los he traído aquí. Quiero que escuchen mi versión de los hechos. Quiero que, por primera vez, tengan la oportunidad de tomar una decisión informada sobre quién soy y qué represento. Las cámaras continuaban parpadeando, pero el murmullo se había desvanecido. Harry se aclaró la garganta y, con seriedad, continuó. Lo primero que quiero sacar de mi pecho es algo que ha estado flotando sobre mí desde hace un tiempo. Y sé que muchos de ustedes tienen dudas o sospechas al respecto. Me refiero a la muerte de Cedric Diggory. La atmósfera cambió drásticamente. La mención de Cedric atrajo la atención de todos de manera más intensa. Sé que, independientemente de lo que diga, habrá quienes no me crean. Pero no vine aquí para convencerlos con palabras. Vine a darles algo que no puedan negar. Con un movimiento fluido, Harry sacó su varita y la levantó hacia el cielo. La multitud observó, expectante. Harry pronunció las palabras de un voto mágico solemne, un hechizo de un poder irrefutable en el mundo mágico. Por mi magia y mi vida, juro que no maté a Cedric Diggory. Fue alguien más. La varita brilló por un momento, y un destello de luz dorada envolvió a Harry antes de disiparse. El silencio que siguió fue casi palpable, como si todo el callejón Diagon hubiera conteniendo el aliento. El voto ha sido aceptado, dijo Harry, bajando la varita y mirando a la multitud. No había un solo murmullo ahora. Todos lo observaban, procesando lo que acababan de presenciar. Harry miró a la multitud. Podía ver la confusión en algunos rostros, la duda en otros. Habían escuchado sus palabras, pero aún vacilaban. Sabía que, aunque el voto mágico era una prueba irrefutable de su inocencia, las preguntas sobre la identidad del verdadero asesino de Cedric seguirían flotando en el aire. Sin embargo, no iba a responder esas preguntas. No aún. Eso será todo sobre Cedric por ahora, continuó Harry, respirando hondo. Hay otras cosas que quiero sacar de mi pecho, y esta es una de ellas. La multitud permaneció expectante, la tensión palpable mientras esperaban lo que vendría después. El último verano. Prosiguió Harry, todos hemos visto cómo el profeta ha estado publicando una serie de mentiras y calumnias sobre mí, inventando historias absurdas con el único fin de hacerme ver mal ante la comunidad mágica. Algunas cabezas asintieron lentamente. Sabía que muchos de los presentes, incluso algunos de los periodistas que lo observaban desde sus asientos, creían en esas historias. Pero había llegado el momento de enfrentar la verdad. Sé que algunos de ustedes han creído en esos artículos, añadió Harry, su voz tomando un tono más grave, pero la verdad es muy diferente de lo que se ha escrito. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Hoy, estoy aquí para anunciar que he iniciado un juicio contra el profeta y contra Rita Skeeter por difamación. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Rita Skeeter, conocida por su veneno en forma de palabras, había estado publicando artículos contra Harry durante meses, sembrando discordia y desconfianza hacia él. Ahora, Harry la estaba llevando a los tribunales. Si lo que el profeta ha estado escribiendo fuera cierto, continuó Harry, entonces este juicio jamás hubiera existido. Uno de los periodistas del profeta, un hombre de cabello desordenado y una mirada desafiante, levantó la mano. Harry lo señaló con la barbilla, dándole permiso para hablar. Señor Peverell, dijo el periodista con un deje de arrogancia, ¿cómo puede estar seguro de que este juicio no es simplemente un intento desesperado por limpiar su nombre? Después de todo, si las historias fueran verdaderas, el juicio no cambiaría la opinión pública. Harry sonrió con frialdad. Sabía que esa pregunta llegaría, y estaba más que preparado para responder.
Es curioso que mencione eso, dijo, su tono cargado de ironía, porque si el profeta estuviera tan seguro de la veracidad de sus historias, no tendrían miedo de enfrentarme en el Wizengamot. Pero parece que están temblando ante la idea de una audiencia pública. El periodista frunció el ceño, pero no pudo replicar. Harry continuó, mirando al resto de la sala. Es simple. El juicio existe porque las acusaciones son falsas, y el Wizengamot lo verá así. Les aseguro que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. El silencio se apoderó de la sala. Las palabras de Harry resonaron en las mentes de todos. Se sentía el cambio en el aire, una tensión que estaba empezando a romperse. Ahora Harry suavizó su tono, sonriendo ligeramente, aunque una de las razones para hacer esta conferencia era mi defensa contra el perjurio, también tengo otros anuncios que hacer. Los periodistas intercambiaron miradas intrigadas. He pasado parte de mi tiempo libre fuera de Hogwarts viendo el estado actual de algunos lugares en el mundo mágico, y me entristece ver que muchos de ellos no están en las condiciones que deberían estar. La sala permanecía expectante mientras Harry hacía una pausa deliberada. Es por eso que he decidido donar 10.000 galeones al Hospital San Mungo, como una muestra de mi intención de ayudar a mejorar sus condiciones de trabajo. Hubo un jadeo colectivo en la sala. 10.000 galeones era una suma considerable, incluso para alguien con la herencia de los Potter. Además de esto, continuó, donaré un lote de 350 pociones esenciales para el hospital, completamente gratis. Una periodista levantó la mano rápidamente, incapaz de contener su sorpresa. Señor Peverell, dijo, con la voz llena de escepticismo, aunque sabemos que una de sus familias, más específicamente la familia Potter, tiene grandes recursos, ¿cómo puede dar un lote tan grande de pociones, considerando la escasez de algunos ingredientes necesarios para producirlas? Harry rió suavemente, contento de que la pregunta lo llevara al siguiente paso de su discurso. Es una buena pregunta, dijo, inclinándose ligeramente hacia el micrófono. El lote de pociones ya ha sido entregado. La incredulidad se esparció por la sala, y de repente, una mujer desde la multitud levantó la voz. Soy la encargada de San Mungo, dijo, con tono firme, y no he recibido ningún lote de pociones por parte de la familia Potter o Peverell. Harry sonrió ampliamente. Eso es normal, respondió. El cargamento llegó bajo el nombre de mi maestro. Se hizo un silencio perplejo en la sala cuando Harry levantó su varita nuevamente y dibujó un símbolo en el aire. Un símbolo que solo los conocedores más expertos en pociones y sanación reconocerían de inmediato. Era el símbolo que todas las pociones donadas al hospital por un benefactor misterioso habían tenido durante años. El benefactor fantasma. Un murmullo de asombro recorrió la sala, y las bocas de muchos se quedaron abiertas. El benefactor fantasma, dijo Harry con una sonrisa, es mi maestro. He estado trabajando con él para crear estas pociones, y ya fueron entregadas hace unos días. La mujer encargada de San Mungo asintió lentamente, reconociendo el símbolo y confirmando las palabras de Harry. El silencio en la sala se profundizó, mientras todos asimilaban la noticia. La reputación del benefactor fantasma era intachable, y el hecho de que Harry Potter fuera su aprendiz provocó un cambio en la percepción del joven mago. Entiendo que esto pueda ser un shock para muchos de ustedes, dijo Harry, pero nada ha cambiado. Mi maestro y yo seguiremos ayudando con pociones, y solo he revelado esta información porque era necesario. Harry hizo una pausa, su sonrisa se amplió. Y ahora, dijo, con un tono juguetón, es hora de contarles el motivo más importante por el cual quería hacer esta conferencia. Los murmullos cesaron nuevamente, y la multitud se inclinó hacia adelante, expectante. Harry levantó su varita una vez más y apuntó hacia un objeto cubierto junto a él. Con un leve movimiento, la tela que lo cubría se deslizó hacia un lado, revelando dos espejos perfectamente decorados. Este, dijo Harry, es el futuro de la comunicación mágica. Declarando al aire con seguridad, Harry tomó un respiro mientras sostenía el espejo en alto, permitiendo que la luz que se filtraba desde los pilares superiores de Gringotts reflejara el brillo plateado del objeto finamente decorado. Los murmullos de la multitud llenaban el aire. Algunos magos y brujas se inclinaban hacia adelante, fascinados por la inesperada revelación, mientras otros se mantenían más reservados, aún evaluando la situación con cautela. Este espejo, continuó Harry con voz firme pero calmada, es solo el primer paso hacia algo que creo que cambiará el modo en que nos comunicamos en el mundo mágico. Algo que permitirá a las familias, a los amigos, a los compañeros de trabajo, estar en contacto de manera instantánea, sin necesidad de lechuzas, sin tener que esperar días o incluso semanas para recibir una respuesta. La audiencia permanecía en silencio, atenta.
Algunos magos del profeta y del Ministerio de Magia intercambiaron miradas de escepticismo, mientras otros, más jóvenes, mostraban signos de emoción y curiosidad. Harry sabía que capturar su atención no sería suficiente. Tendría que demostrar el valor del invento. Este es el espejo comunicador, dijo con un tono un tanto más informal, moviendo el objeto en sus manos para que todos pudieran verlo mejor. Es un prototipo, pero su funcionalidad es más que suficiente para demostrar su utilidad. Permite a dos personas hablar entre sí en tiempo real, sin importar la distancia que las separe, de la misma manera que hablarías con alguien a través de una chimenea, pero sin necesidad de polvos flu, sin la posibilidad de interrupciones o errores en la conexión. Para sorpresa de la audiencia, Harry sacó un segundo espejo, idéntico al primero, del bolsillo de su capa. Lo sostuvo en la otra mano y lo levantó para que todos lo pudieran ver. Ahora, permítanme mostrarles cómo funciona. Harry apuntó con su varita al primer espejo y, pronunciando un encantamiento suave pero firme, activó el dispositivo. La superficie plateada comenzó a brillar suavemente, y una serie de runas antiguas emergieron, flotando en el aire por unos segundos antes de desaparecer. Al mismo tiempo, el segundo espejo en su otra mano comenzó a vibrar y emitir el mismo brillo tenue. Como ven, ambos espejos ahora están conectados, explicó Harry mientras la audiencia miraba con atención. Voy a hablar a través de este espejo, dijo señalando el que sostenía en su mano izquierda. Y mi voz será escuchada por quien sostenga el segundo espejo. Con un movimiento fluido, Harry giró su cabeza hacia el primer espejo y dijo, con tono calmado pero claro: ¿hay alguien ahí? La respuesta fue inmediata. Desde el segundo espejo, una voz resonó en el aire de la sala. Sí, Harry. Estoy aquí. El eco de la voz sorprendió a la audiencia, algunos dieron pequeños pasos hacia atrás, otros soltaron susurros de incredulidad. La voz era la de un mago adulto. Gracias por unirte a nosotros, señor Ollivander, dijo Harry con una ligera sonrisa, mientras observaba las caras asombradas de los magos presentes. ¿Podrías decirnos desde dónde te estás comunicando en este momento? Claro, la voz de Ollivander sonó clara y cristalina desde el segundo espejo. Estoy en Osmeade, comprando algunas cosas. Un murmullo recorrió la multitud. Osmeade estaba a cientos de kilómetros de Gringotts, pero la comunicación era instantánea y sin fallos. Gracias, Ollivander, añadió Harry, desactivando ambos espejos con un gesto de la mano. Nos vemos luego. Harry bajó los espejos, guardándolos nuevamente en los bolsillos de su capa. Aún podía sentir las miradas asombradas de la multitud. Para muchos, la demostración había sido un golpe devastador a su escepticismo. Para otros, era simplemente imposible de creer. Como pueden ver, este espejo es solo un prototipo, pero estoy trabajando para perfeccionarlo. Mi intención es que todos en la comunidad mágica, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, tengan acceso a este tipo de comunicación. No más esperas interminables por respuestas, no más lechuzas extraviadas, no más depender de chimeneas o medios poco seguros. Una voz se alzó desde la multitud, interrumpiendo el silencio expectante. Eso es imposible. Esto desafía las leyes de la magia conocida. Era uno de los reporteros más escépticos del profeta, un hombre mayor de cabellos grises y una expresión de desprecio en su rostro. Harry lo miró directamente, sin perder la compostura. Imposible. Hace años se dijo que la Nimbus 2001 era la escoba más rápida jamás creada, y que nadie nunca la iba a superar, y después surgió la saeta de fuego que todos conocemos y esa afirmación se convirtió en una declaración del pasado. El comentario provocó un murmullo de aprobación entre algunos miembros de la multitud, mientras el reportero del profeta se encogía ligeramente, sin palabras. La magia es tan fuerte como los magos que la usan, continuó Harry, su tono volviendo a ser más conciliador. Y el mundo mágico solo avanzará si estamos dispuestos a explorar nuevas fronteras, a cuestionar lo que creemos saber y a dar un paso adelante en lugar de aferrarnos al pasado. Los rostros de la audiencia mostraban una mezcla de admiración y asombro. Harry había logrado captar su atención de una manera que muy pocos magos podían hacer. Sabía que había sembrado la semilla de la curiosidad en sus mentes, pero también sabía que el camino para ganarse la confianza de todos no sería fácil ni inmediato. Este espejo es solo el inicio, dijo con una sonrisa ligera. Tengo muchos otros planes en mente, y con el tiempo, todos ustedes verán cómo nuestras vidas pueden mejorar con estos nuevos desarrollos. Harry hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la mente de cada persona presente. Finalmente, miró a su alrededor una vez más, su tono suavizándose mientras daba un paso atrás, preparándose para concluir.
Les agradezco nuevamente por su tiempo y por escucharme. Les pido que consideren lo que les he mostrado y lo que les he dicho hoy. No espero que crean mis palabras al pie de la letra, pero espero que con el tiempo la verdad salga a la luz, y todos ustedes puedan volver a confiar en mí. Hasta entonces, estaré visitando el Callejón Diagon frecuentemente, así que si me ven por allí uno de estos días no duden en saludarme. Después de todo, el futuro del mundo mágico está en nuestras manos, y juntos podemos construir algo mejor para todos. Este invento que he presentado hoy, es solo el comienzo, porque créanme cuando les digo, que tengo muchas más ideas, más planes que quiero realizar, y este solo es la punta del iceberg. Si me apoyan o al menos están dispuestos a escuchar, les prometo que les mostraré cosas mucho más grandes, sorprenderé sus mentes, moveré sus ideologías y cambiaré el status quo, si ustedes así lo quieren. Juntos podemos construir un futuro mejor, juntos podemos unirnos como la fuerte comunidad mágica que somos, y eso incluye mejorar nuestras amistades sin importar quién seas. Con una inclinación de cabeza, Harry dio un paso atrás, retirándose del escenario. Los murmullos de la multitud comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran de escepticismo o duda, sino de asombro y expectación. Harry sabía que había plantado una semilla de cambio en los corazones y en las mentes de los presentes, y ahora solo quedaba esperar a ver cómo florecería. Cuando se giró para abandonar el podio, escuchó un aplauso solitario que rápidamente fue seguido por otro, y luego otro, hasta que la sala entera de Gringotts resonaba con el sonido de aplausos. El mensaje había sido claro, y aunque muchos aún tendrían preguntas, Harry había logrado lo que quería. Capturar la atención del mundo mágico y, más importante, sembrar las bases para el cambio. Parte 2. Horas más tarde en Londres. Harry caminaba por la acera tranquila del vecindario, disfrutando de la suave brisa que acompañaba la tarde. La conferencia que había dado hacía solo unas horas aún resonaba en su mente, pero ahora que se dirigía a la casa de los Tonks, podía permitirse relajarse un poco. Este tipo de reuniones se habían convertido en algo que esperaba con ansias. La calidez de la familia Tonks era un contraste bienvenido en comparación con la tensión constante que había rodeado su vida desde que decidió alejarse de Hogwarts y del control de Dumbledore. Se detuvo frente a la puerta, ajustando la chaqueta, y golpeó suavemente con los nudillos. No pasó mucho tiempo antes de que Andrómeda apareciera, abriendo la puerta con una sonrisa radiante en el rostro. «Harry», dijo, su voz llena de afecto. «Qué alegría verte. Pasa, por favor, estamos casi listos para comer». Harry asintió con una sonrisa, sintiéndose más cómodo que la primera vez que había visitado la casa. Aún no le resultaba completamente natural recibir tanto afecto y amabilidad, pero poco a poco, gracias a los Tonks, se estaba acostumbrando. Al cruzar el umbral, sacó de su abrigo una pequeña lata de helado y se la extendió a Andrómeda. «Traje el postre», dijo de manera informal, pero con un brillo de orgullo en los ojos. Andrómeda soltó una suave carcajada, tomando la lata con las dos manos como si fuera un tesoro. «Perfecto. Siempre es bueno que alguien piense en el postre. Ted estará encantado». «Gracias, Harry». Lo guió hacia el comedor, donde Ted ya estaba sentado, revisando algunos papeles con expresión concentrada. Sin embargo, cuando escuchó el sonido de pasos, levantó la mirada y sonrió ampliamente al ver a Harry. «Mira nada más», exclamó Ted, dejando a un lado los documentos. «Si no es nuestro hombre estrella del día. Te ves demasiado relajado para alguien que acaba de agitar la opinión pública». Harry sonrió mientras tomaba asiento en la mesa. Ted siempre encontraba la manera de quitarle hierro a cualquier situación. «¿Y cómo no estarlo?», replicó Harry con una sonrisa sarcástica. «Creo que acabo de hacer que todos los que me miran con desconfianza se replanteen lo que saben sobre mí». Ted rió con una carcajada profunda. «Lo conseguiste entonces», dijo, aún riendo. «Vamos, cuéntame. ¿Cómo te fue en la conferencia?». Harry se encogió de hombros con una modestia deliberada. «Salió bien, mejor de lo que esperaba», dijo, como si fuera un detalle sin importancia. «Recibí unos cuantos aplausos cuando me iba, así que supongo que no fue tan mala». Ted alzó una ceja con una sonrisa astuta. «Más te vale que haya salido bien. No después de la ayuda que te di con ese discurso». Harry se rió, sacudiendo la cabeza. «¿Ayuda?», replicó con una sonrisa irónica. «Si lo único que hiciste fue señalarme lo que no podía decir. Eso fue básicamente todo». Ted sonrió ampliamente, dejando salir una risa tranquila. «Ah, pero ahí está el truco, amigo. Eso era todo lo que necesitabas».
Ambos se rieron, disfrutando de la ligereza del momento. Harry siempre se sorprendía de lo natural que era para Ted encontrar el lado humorístico en cualquier conversación, incluso cuando las cosas parecían tensas o serias. Este intercambio de bromas era una de las razones por las que disfrutaba tanto de la compañía de los Tonks. Le permitían relajarse, ser él mismo, sin las presiones ni las expectativas del mundo exterior. Tras un momento de pausa, Ted dejó de lado las bromas y lo miró con genuina curiosidad. Dime, Harry, al final, ¿cuánto te cobraron los goblins por usar Gringotts para dar tu conferencia? Preguntó, con la mirada interesada. Harry soltó una pequeña carcajada. Nada en absoluto, respondió, casi divertido por la idea. De hecho, lo único que querían a cambio era un acuerdo comercial. Gringotts obtendrá acceso a una mejor tecnología de comunicación antes de que salga al mercado, y además recibirán un lote de espejos gratis para su sede en Gran Bretaña. Ted lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Eso suena bastante generoso por tu parte. ¿No te parece un poco desventajoso? Quiero decir, no parece que ganes mucho a cambio. Harry negó con la cabeza, una sonrisa tranquila apareciendo en sus labios. En realidad, no pierdo nada importante, dijo, reflexionando. El lote gratuito es una pérdida controlada. A cambio, tendré acceso ilimitado a Gringotts, podré usar el banco como quiera, y el poder mediático que eso me da es invaluable. A largo plazo, es una inversión más que una pérdida. Ted se recostó en su silla, asintiendo lentamente, impresionado. Visto así, tienes razón. Es un buen movimiento estratégico. Harry sonrió, pero su mente ya estaba en la siguiente fase de su plan. Siempre había algo más que considerar, alguna pieza que mover en el tablero. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, Ted cambió de tema, tocando una cuestión que le había estado rondando la cabeza desde hacía tiempo. ¿Con todo esto que has logrado, crees que Dumbledore dejará de intentar controlarte? Preguntó Ted, mirándolo con seriedad. Harry se quedó en silencio un momento, sus pensamientos volviendo a las complicadas relaciones con el director de Hogwarts. Finalmente, levantó la vista y suspiró. Lo dudo mucho, admitió, su tono más sombrío. Dumbledore me quiere bajo su control. Eso no va a cambiar, pero, ahora será más difícil para él. Ted frunció el ceño. ¿Por qué lo dices? Porque ahora he dejado claras mis intenciones ante demasiadas personas. La noticia de lo que he dicho y hecho hoy se extenderá rápidamente, como la pólvora. Si Dumbledore me atrapa de nuevo, no puede simplemente borrarme los recuerdos o silenciarme. Hay demasiados testigos de mi cambio. Hacer algo así sería un riesgo enorme para él. Ted asintió, comprendiéndolo. Y supongo que eso también te protege de la Orden del Fénix. Harry sonrió levemente. Exactamente. Si intentan capturarme o llevarme por la fuerza, puedo armar un escándalo. Ahora, con la comunidad mágica observándome tan de cerca, sería un suicidio político para cualquiera que lo intente. Ted se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa mientras lo observaba con admiración. ¿Has pensado en todo, eh? Harry se encogió de hombros, intentando restarle importancia. Es lo mínimo que se espera de mí, bromeó con una sonrisa. En ese momento, Andrómeda entró en la habitación, llevando una bandeja con la comida. El aroma delicioso llenó el comedor, y Harry sintió una cálida sensación de hogar mientras Andrómeda ponía los platos sobre la mesa. Bueno, ya basta de hablar de estrategias y planes. Es hora de comer, dijo ella, sonriendo mientras les servía. Los tres se sentaron y comenzaron a disfrutar de la comida. La conversación giró en torno a temas más ligeros. Andrómeda habló sobre su trabajo en el Hospital Muggle, contando algunas anécdotas que hicieron que Harry y Ted rieran. A medida que la comida avanzaba, la tensión que Harry siempre llevaba consigo empezó a desvanecerse. Mientras hablaban de lo cotidiano, Harry se sorprendió a sí mismo pensando en lo mucho que apreciaba estos momentos. Estas pequeñas reuniones, las conversaciones casuales y las bromas compartidas, eran un respiro de la presión constante que sentía por cumplir con sus planes. Incluso cuando sabía que la lucha contra Dumbledore no había terminado, estos momentos le recordaban que había cosas simples que aún podía disfrutar. En algún punto de la conversación, Harry se dio cuenta de lo afortunado que se sentía de haber conocido a los Tonks. En el pasado, haber sido suspendido de Hogwarts le había parecido una catástrofe. Pero ahora, en retrospectiva, veía que había sido una bendición disfrazada. Gracias a esa suspensión, había podido tomar control de su vida, desarrollar sus propios planes y encontrar aliados verdaderos.
Dejó de lado sus pensamientos por un momento, volviendo a la conversación en la mesa. Ted y Andrómeda estaban debatiendo sobre una nueva tecnología Moogle que Andrómeda había mencionado, y Harry se permitió disfrutar del ambiente. Este pequeño refugio que había encontrado en la casa de los Tonks era algo que cada día valoraba más. Mientras terminaban de comer, Harry no pudo evitar sonreír. Todo estaba avanzando como él quería. Parte 3. 16 de enero de 1996. En la oficina de Albus Dumbledore, el aire estaba cargado de una energía tensa y oscura. Los engranajes dorados y los objetos mágicos que solían emitir un suave zumbido se encontraban en absoluto silencio. Solo el leve crepitar del fuego en la chimenea rompía el mutismo del lugar, aunque el calor que emitía parecía insuficiente para contrarrestar la helada mirada del director. Dumbledore, de pie tras su enorme escritorio, sostenía un periódico que no era El Profeta. La portada de Lolly Gringotts, como había descubierto que se llamaba este reciente estrenado periódico por parte de Gringotts, brillaba en su mano como una maldita revelación que no esperaba recibir. Su semblante estaba crispado, y las arrugas que usualmente adornaban su rostro con sabiduría y paciencia ahora parecían acentuar una ira contenida. «Maldita sea», murmuró en un tono bajo pero venenoso, sus ojos clavados en el título en grandes letras doradas. Aquella mañana, el gran comedor había sido testigo de un inusual espectáculo. Lechuzas por docenas invadieron el espacio, depositando un periódico diferente frente a cada alumno y profesor. El impacto fue inmediato. Murmullos se alzaron por todo el comedor a medida que los estudiantes y el profesorado leían las palabras de la portada con creciente asombro y confusión. Pero nada había preparado a Dumbledore para lo que encontró en esas páginas. El titular de Lolly Gringotts narraba una conferencia de prensa que había tenido lugar el día anterior en el Callejón Diagon, un evento que no había sido reportado por el Profeta. Y en el centro de esa tormenta mediática, con la mirada desafiante y voz firme, se encontraba Harry. Harry Peverell, su protegido, su peón, ahora revelado, en desafío abierto. ¿Cómo te atreves?, gruñó Dumbledore, leyendo una y otra vez los detalles. Harry, el niño que había escapado de su vigilancia, ahora se había lanzado de lleno al ojo público. Ya no se escondía. Ese gesto audaz era un claro reto. «Ven por mí si te atreves». La frialdad en el gesto lo helaba hasta los huesos. Ya no era el Harry que conocía. Este era alguien diferente, alguien que entendía el juego y lo estaba jugando mejor que él. Pero lo peor, lo más indignante, era lo que el joven había revelado durante esa conferencia. 2 secretos que Dumbledore jamás hubiera permitido que vieran la luz del día, 2 cartas que Harry había jugado con astucia. El primero, y el más desconcertante, fue la revelación de su maestro en pociones. Durante años, la comunidad mágica había especulado sobre la identidad de un fabricante de pociones misterioso que suministraba sus creaciones a San Mungo y otros lugares necesitados. Un hombre que, si bien no era influyente por su presencia pública, tenía un poder incuestionable gracias a la calidad de sus pociones y la habilidad sin parangón que demostraba. Ahora, ese hombre misterioso tenía un nombre. O mejor dicho, una conexión. Harry Peverell era su aprendiz. Dumbledore cerró los ojos, sus manos temblando de rabia. Ese hecho, por sí solo, lo enfurecía más de lo que podía expresar. Porque no solo significaba que Harry había estado adquiriendo conocimientos avanzados en pociones sin que él lo supiera, sino que revelaba la identidad de su maestro. Ese fabricante de pociones no era otro que Bellatrix Lestrange, la infame mortífaga que había corrompido a su peón. Apretando con más fuerza el periódico en sus manos. El papel crujió, pero eso no mitigó la tormenta que se arremolinaba dentro de él. El segundo golpe fue casi peor. Durante la conferencia, Harry había revelado sus intenciones futuras, y lo había hecho de la manera más pública y humillante posible. Estaba emulando a su abuelo, Charles Potter, lanzándose al mundo comercial con ambiciones claras. Era como si estuviera acumulando poder y recursos para algo más grande, algo que no se veía a simple vista, pero que Dumbledore podía intuir. Y eso lo aterrorizaba. Harry ya era difícil de controlar. Demasiado independiente, demasiado astuto. Pero ahora, con conexiones en el mundo de las pociones y el respaldo financiero que estaba intentando construir, sería casi imposible detenerlo. Y lo peor de todo, el público lo adoraba por ello. El Lolly Gringotts había dedicado páginas enteras a analizar el futuro de los espejos mágicos, y las habilidades de Harry, celebrando su audaz movimiento como si fuera el mesías del mundo mágico.
El artículo lo pintaba como alguien sumamente inteligente, un mago amable y benefactor que estaba tratando de ayudar a la comunidad mágica, incluso había citas de magos influyentes apoyando sus movimientos, lo que hacía evidente que Harry ya no era solo un joven desaparecido. Era una figura pública, un líder en ciernes, y la simpatía popular estaba de su lado. Maldita seas, Bellatrix Lestrange. Dumbledore arrojó el periódico sobre su escritorio, con las manos ahora temblorosas por la furia contenida. Toda esta situación fuera de su control, era culpa de esa maldita mujer que había corrompido a su campeón. La maldita mujer había provocado este desastre entre sus manos, y aunque la mujer estaba muerta, Albus deseaba que no lo estuviera para poder hacerla pagar por todo el daño que le había provocado. Si tan solo Harry no la hubiera conocido. Harry seguiría siendo su peón, su arma perfecta y obediente, y no tendría este posible señor oscuro en ascenso levantándose enfrente de él. ¿Qué haré ahora? Llevándose las manos hacia su rostro, Dumbledore suspiró tratando de calmarse. Había sido derrotado en su propio juego. Ese era un hecho que ya no podía negar. Hasta ahora, Dumbledore había tenido la ventaja, ocultando a Harry de las miradas del mundo, borrando recuerdos, controlando los hilos tras las sombras. Pero ya no. Harry se había revelado, y de una manera que lo hacía intocable. No podía atacarlo sin que el mundo lo cuestionara. No podía controlarlo sin desatar sospechas. Su campeón se había salido de control. Y lo peor era que no podía hacer nada al respecto. Si intentaba algo drástico como borrar su memoria nuevamente, el escándalo sería monumental. Ya no tenía margen de maniobra. Si Harry lo desafiaba abiertamente, responder sería arriesgarse a una humillación aún mayor. Dumbledore respiró hondo, tratando de calmar la furia en su pecho. Tenía que pensar. Tenía que ser más astuto, más cuidadoso que nunca. Harry se había adelantado esta vez, pero el juego no había terminado. Aún no. Pero mientras miraba el periódico que descansaba sobre su escritorio, con el rostro de Harry sonriendo desafiante desde la portada, no podía evitar preguntarse: ¿qué haría ahora? La respuesta no estaba clara, y eso lo enfurecía más de lo que jamás hubiera imaginado. Nunca habría pensado que Harry alguna vez lo tendría contra las cuerdas, y si quería superar al maldito mocoso que se había atrevido a desafiarlo, debía pensar aún más en cómo encontrarlo. Parte 4. 18 de enero de 1995. Harry estaba sentado en la esquina de un pequeño café en el callejón Diagon, observando con cuidado la entrada mientras tamborileaba los dedos sobre la mesa. Después de días retrasando esta reunión, finalmente había llegado el momento de enfrentar a Remus Lupin. Durante semanas, había evadido el contacto, postergando los inevitables intercambios que sabría traerían consigo preguntas incómodas y, tal vez, respuestas aún más complicadas. Pero ya no había marcha atrás. Hoy se verían cara a cara, y Harry tenía que comprobar algo crucial: la lealtad de Remus. Horas antes, había hablado con Tonks usando el prototipo de espejo de comunicación que le había dejado como señal de buena fe. Le había dado el lugar y la hora, mencionando sin mucho detalle que esta conversación sería importante. Este café, el mismo en donde se habían encontrado tiempo atrás, parecía el lugar perfecto para ello. Un entorno neutral, aparentemente casual, pero cargado de significados ocultos para ambos. Harry echó un vistazo a su alrededor, y no pudo evitar una ligera incomodidad al notar las miradas que recibía de los demás magos y brujas presentes. Había optado por no usar su glamour esta vez, algo que no hacía desde hacía meses, y el peso de esas miradas le resultaba peculiar. No era la hostilidad que solía sentir en otras ocasiones, esa mezcla de miedo y desprecio a la que ya se había acostumbrado. Esta vez, había algo diferente en los ojos que lo seguían. Cautela, curiosidad, y, para su sorpresa, una pizca de respeto. Era extraño, casi reconfortante, sentir eso después de tanto tiempo ocultándose. Desde que se reveló al público días atrás, esta era su primera aparición en un área pública sin ocultar quién era. Harry no estaba seguro de cómo interpretarlo, pero sabía que este momento marcaba un cambio en su vida. Había pasado de ser una sombra a convertirse en una figura visible. Aunque no lo admitiera fácilmente, esa pequeña dosis de respeto le sentaba bien. Sabía que había trabajado arduamente para ganárselo, y ahora lo estaba viendo reflejado en las reacciones de la gente. Sus pensamientos derivaron hacia Gringotts, y un pequeño destello de orgullo lo invadió. La ayuda que los goblins habían proporcionado había sido inesperada, pero decisiva.
Griphook, en particular, había jugado un papel clave en todo esto, ayudándolo a fundar su propio periódico para difundir su influencia y su versión de los hechos. Al principio, Harry había pensado que solo sería una pequeña publicación para hablar de los avances que estaba logrando, pero Griphook y el jefe del banco tenían otros planes. El jefe del banco, siempre pragmático y oportunista, había visto el potencial en el proyecto y decidió apostar fuerte. Los goblins siempre encuentran la forma de hacerse más ricos, murmuró Harry para sí mismo, una sonrisa irónica dibujándose en su rostro. No pudo evitar reírse en voz baja. El periódico, que había comenzado como un simple medio de comunicación para él, había crecido exponencialmente en pocos días. Con magos de todas partes solicitando suscribirse, Gringotts había tenido que expandir sus ideas rápidamente. Ahora, lo que una vez fue un pequeño esfuerzo se había convertido en una operación periodística diaria. Era impresionante, pero también típico de los goblins. Siempre buscaban una manera de sacar el máximo provecho de cualquier situación. La risa de Harry se apagó lentamente, y volvió a mirar hacia la puerta del café. El ruido de los vasos y platos, los murmullos constantes y el tintineo de las cucharas en las tazas lo devolvieron al presente, justo cuando la figura de Remus Lupin cruzó el umbral. Al momento siguiente Harry enderezó la espalda, sus pensamientos disolviéndose en el aire denso del café. Block Silence. Lanzando un hechizo silencioso al aire, una cúpula invisible de un hechizo silenciador envolvió la mesa antes de que Remus se acercara. Si iban a hablar era mejor tener privacidad solo por si las cosas se salían de control. Volviendo a mirar la entrada, Remus caminaba con una ligera rigidez en los hombros, como si supiera que la conversación que estaban por tener no sería fácil. Remus se acercó con una leve sonrisa en los labios, aunque sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y cansancio. Harry lo observó en silencio mientras tomaba asiento frente a él, notando cómo el hombre mayor parecía querer decir algo antes de que las palabras siquiera le vinieran a la mente. Harry. Saludó Remus, con una voz que intentaba sonar tranquila, aunque algo tensa. Remus, respondió Harry, sin emoción en su tono, manteniendo la guardia alta. Ambos se quedaron en silencio por un momento, dejando que el bullicio del café cubriera la incomodidad de ese primer encuentro. El café aún humeaba sobre la mesa, llenando el aire con un aroma suave que parecía enmascarar la tensión palpable en el ambiente. Harry, sentado rígidamente frente a Remus, sostenía su taza entre las manos, pero no bebía. Dimadora me dijo que querías hablar conmigo, ¿correcto? Harry tomó un pequeño sorbo, su tono distante, casi frío. Remus, incómodo, entrelazó los dedos sobre la mesa, su cuerpo más tenso de lo habitual ante la formalidad de las palabras. Su mirada se desvió momentáneamente antes de volver a los ojos penetrantes de Harry. Sí respondió, y luego, con una nota de súplica en la voz, agregó. Pero ¿y podrías dejar de ser tan formal? Harry lo miró fijamente, sus ojos fríos como el acero, llenos de desconfianza y contención. Soy formal contigo porque no sé si eres merecedor de mi confianza. Las palabras de Harry cayeron como una losa sobre Remus. Podía sentir el peso de cada una clavarse en su pecho, creando un nudo de dolor que lo dejó sin aire por un instante. Levantó la mirada, y sus ojos buscaban desesperadamente una respuesta en la expresión impasible de Harry. ¿Por qué dices eso? Preguntó finalmente, su voz apenas un murmullo de dolor contenido. Harry no desvió la mirada ni por un segundo. Sus ojos se clavaron en los de Remus con una intensidad que no solo buscaba respuestas, sino que ya sabía la verdad. ¿Por qué te sientes culpable, Remus? La pregunta de Harry golpeó a Remus como una bofetada. Todo su cuerpo se tensó de inmediato, como si hubiese sido expuesto. Para cualquier otro, su reacción habría pasado desapercibida. Un simple cambio en su postura, una leve tensión en sus hombros. Pero Harry, con su habilidad recién adquirida en las artes de la mente, lo notó. Lo sintió. Legeremancia. En el momento en que sus ojos se encontraron, algo invisible y poderoso se activó. Y la verdad, una verdad que Harry nunca había conocido hasta ese instante, emergió con una claridad devastadora. Tú fuiste quien le dijo a Dumbledore sobre mi relación con Bellatrix, ¿no es así? Las palabras salieron de la boca de Harry con una lentitud mortal, cada sílaba cargada con rabia contenida. Su mano se cerró con fuerza en torno a la taza de café, como si luchara por mantener el control. Remus se quedó helado. Lo sabía. Harry lo había descubierto. Y no de cualquier manera. Lo había leído en su mente. El reconocimiento de su culpa se reflejaba en sus ojos, pero Remus apartó la mirada con rapidez, rompiendo el contacto visual.
Intentó reprender a Harry por lo que había hecho, por invadir su mente, pero la mirada gélida que recibió lo desarmó por completo. Harry, usar legeremancia en las personas te hice una pregunta. Harry interrumpió con una firmeza escalofriante. ¿Fuiste tú quien le dijo a Dumbledore sobre mí y Bella? Remus, una vez más, titubeó. Sus palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Sabía que cualquier intento de mentir sería inútil. Harry ya sabía la respuesta. Finalmente, dejó escapar un suspiro derrotado, bajando la cabeza. ¿Para qué decir algo que ya sabes? Su voz era baja, cargada de vergüenza. Harry apretó los puños con tanta fuerza que sintió las uñas clavarse en sus palmas. La ira lo envolvía, oscura y devastadora. Quería gritar, lanzar maldiciones, descargar toda su furia contra el hombre que tenía enfrente, el hombre que había arruinado lo único que le había dado paz. Bellatrix. La furia lo carcomía por dentro. Si no hubiera sido por Remus, tal vez las cosas con Bellatrix habrían sido diferentes. Podrían haber encontrado una forma de estar juntos, de escapar de todo. Pero él lo había destruido todo. Remus y su maldita lealtad hacia Dumbledore. Y justo cuando estaba al borde de explotar, otro recuerdo emergió. Las palabras de Lucius Malfoy resonaron en su mente, recordándole que había más de un culpable. Lucius había sido quien le contó al Señor Oscuro sobre él y Bellatrix, una verdad que había descubierto hacía poco. El odio por Malfoy competía ferozmente con el resentimiento que sentía por Remus, creando un torbellino de dudas en su interior. Tomó un momento antes de que su voz, cargada aún de rabia, rompiera el silencio. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Harry, su mirada clavada en Remus como si buscara perforarlo. Remus, al escuchar la pregunta, se enderezó en su silla. Su mirada se llenó de una extraña mezcla de determinación y culpa, y su voz, aunque temblorosa, estaba firme. Lo hice porque estaba preocupado por ti, Harry. Tomó aire, intentando explicarse. ¿Qué más podía hacer después de lo que vi? Fotos de la mano derecha de Voldemort besándose y sonriendo con el hijo de James y en Francia. Cuando se suponía que tú estabas en Gran Bretaña. Harry parpadeó ante esa confesión. Remus continuó, su voz más intensa. No había forma de que no pensar a lo peor. Creí que te habían secuestrado, que Bellatrix te estaba manipulando. Pensé que todo era una trampa, una forma de atraerte hacia el lado oscuro, hacia Voldemort. Y Dumbledore y él también lo creyó. Todo lo que vi y simplemente no podía creer que fuera real. Harry tragó saliva, sus manos aún temblorosas por la furia contenida. Quería responder, refutar lo que Remus decía, pero una parte de él no podía. Su lógica no era del todo errónea. En las circunstancias en las que se encontraban, cualquier persona habría pensado lo mismo. Pero eso no calmaba el dolor ni la rabia de Harry. Tus acciones tenían sentido, admitió Harry con frialdad, pero eso no las justifica. Arruinaste todo. Me traicionaste. ¿Traición? Harry, yo nunca te traicioné. Remus golpeó la mesa con el puño, su voz temblando de frustración. Fui con Dumbledore porque no sabía qué más hacer. Las palabras resonaron en la sala, cargadas de un resentimiento que Harry no había visto antes en el hombre. Remus, normalmente tan calmado, tenía la cara roja de ira. Harry cruzó los brazos, su mirada fija en Remus, mientras este continuaba. Maldita sea, Harry. Eres el hijo de James y Lily, mis mejores amigos. Y estabas con ella, con esa mujer. Remus pronunció las últimas palabras con veneno. Harry sintió un calor abrasador crecer en su pecho, su sangre hirviendo. La mención despectiva hacia Bellatrix hizo que su control se tambaleara. No te atrevas a insultarla, dijo Harry en un gruñido bajo y peligroso. No conoces a Bella. Remus retrocedió instintivamente, no por miedo físico, sino por la fuerza de la presencia de Harry. La magia en los ojos de Harry parecía arder, tangible en el aire. Pero Remus, aunque se sintió presionado, no retrocedió más. Se mantuvo firme, pero su voz adquirió un tono más contenido. ¿Y tú sí, Harry? Preguntó Remus con un deje de incredulidad. Dime, ¿cuánto tiempo la conociste? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 a lo sumo? ¿Crees que ese tiempo es suficiente para conocer a una persona? Harry permaneció en silencio, pero su mirada se endureció, su mandíbula tensa. Ódiame todo lo que quieras, pero no lo es. No puedo decirte lo que te dijo, lo que te mostró, pero puedo decirte esto. Para conocer realmente a alguien, necesitas tiempo, y esos pocos meses no son suficientes. Las palabras de Remus cayeron como una sentencia, pero en lugar de calmar a Harry, lo enfurecieron más.
Sus ojos, ya llenos de magia, brillaron aún más intensamente, y su ira se volvió palpable, una presión en el ambiente. Eres un hipócrita, ¿no te parece? Harry escupió las palabras con veneno, su mirada perforando a Remus. Remus frunció el ceño, pero no habló. Harry aprovechó el silencio para continuar, su voz resonando con una rabia contenida. ¿Cuánto tiempo te conocí a ti? Harry levantó una ceja desafiante. 9 malditos meses. ¿Cuánto tiempo llevo vivo? 16 años. Y en esos años, mientras vivía con los Dursley, jamás apareciste en mi vida. Nunca trataste de cuidarme, como habrías cuidado de mí si realmente te hubieran importado mis padres. Harry, eso no es. Cállate, Remus, y escucha. Harry lo interrumpió, su voz ahora una orden indiscutible. Nunca te preocupaste por mí, y no me vengas con la excusa de que tu condición era un problema. Sabemos que eso solo es un inconveniente una vez al mes, durante la luna llena. Así que quita esa excusa de tu boca, porque ambos sabemos la verdadera razón por la que no estuviste en mi vida. Remus apretó los labios, pero no dijo nada. Harry dio un paso hacia él, su ira inquebrantable. No lo hiciste porque te recordaba demasiado a James. No estuviste ahí porque no podías soportar el dolor de perder a tu amigo. Así que no me hables de tiempo. Porque, aunque pase el triple del tiempo contigo que pasé con Bellatrix, ni siquiera te conozco, Remus. El silencio en la sala era ensordecedor. Remus lo miraba fijamente, pero no tenía palabras. Harry continuó, su voz más suave, pero no menos intensa. Incluso después de conocerte, nunca pasé tiempo contigo. Simplemente te volviste a alejar. Así que no me seas hipócrita, Remus. La confesión de Harry fue como un golpe en el estómago para Remus. Él lo sabía. Había evitado a Harry. Y ahora, enfrentado a esa verdad, no podía contradecirlo. Pude conocer más a Bellatrix en esos pocos meses de lo que te conozco a ti. Y créeme, Remus, ella me dio todo lo que nadie más me ha dado. Remus levantó la cabeza, mirándolo con incredulidad, mientras Harry continuaba. Me mostró amor, cariño, preocupación. Me ayudó a crecer a mi ritmo. Me dio los conocimientos y la ayuda para sobrevivir que ninguno de ustedes jamás se tomó el tiempo de darme. Harry lo miraba fijamente, sus ojos llenos de desafío. Así que no la insultes, Remus. Porque esa mujer, que tanto desprecias y que ni siquiera conoces, fue quien más me ha ayudado en mi vida. El silencio que siguió a esas palabras fue abrumador. Remus bajó la cabeza, sabiendo que, en el fondo, Harry tenía razón. No había estado ahí para él. Había fallado. ¿La amabas? Preguntó Remus, su voz suave, apenas audible. Harry se quedó inmóvil. Por segunda vez en su vida, alguien le hacía esa pregunta, y por segunda vez, sabía que debía responder con la verdad. La primera vez había tratado de ocultar sus sentimientos, pero ahora no lo haría. Sí, Remus, admitió Harry, su voz firme pero llena de dolor. Lo hacía. No. Aún lo hago. Pero no importa. Ella está muerta, y he aceptado ese hecho. Remus lo miró, sorprendido por la sinceridad de las palabras. No entendía cómo Harry había llegado a amar a una mujer como Bellatrix, pero podía sentir la verdad en cada palabra que decía. Hubo un largo silencio entre los dos antes de que Remus levantara la cabeza y mirara a Harry directamente a los ojos. Lo siento por tu pérdida, dijo finalmente. Harry parpadeó, sorprendido. Nadie, en todo este tiempo, le había dicho eso. Y escuchar esas palabras de Remus, de todas las personas, lo sorprendió más de lo que esperaba. Gracias, murmuró Harry, sintiendo cómo la ira lentamente se disipaba. De todos modos, hablar del pasado no cambia nada. Continuó, con un suspiro. Lo que ha pasado ya no importa. Lo que importa es el futuro, y necesito saber si estarás en él. Remus lo miró en silencio, procesando las palabras de Harry. ¿Qué necesitas para que yo pueda estar en tu vida? Finalmente, después de un par de largos segundos, Remus preguntó. Al escuchar la pregunta, Harry dejó la taza sobre la mesa, sus dedos tamborileando en el asa durante unos segundos antes de levantar la mirada. Sus ojos esmeralda, duros pero no completamente vacíos, se fijaron en los de Remus. Que decidas a quién le eres leal, Remus. Respondió Harry, con una calma perturbadora. ¿Es a mí o a Dumbledore? Remus entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Sabía que esa pregunta llegaría, pero la franqueza de Harry lo había tomado por sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, Harry continuó, su tono neutral, casi clínico. Tonks me dijo que informaste a Dumbledore que recuperé mis recuerdos.
Pero también sé que has estado buscándome sin decirle nada al hombre. La mirada de Harry se volvió más penetrante. ¿Por qué lo hiciste, Remus? Remus exhaló con fuerza, sintiendo el peso de la conversación sobre sus hombros. No había forma de evitarlo. Tenía que ser honesto, incluso si no sabía cómo recibiría Harry sus palabras. Lo hice para protegerte de Dumbledore, admitió Remus. Si podía encontrarte primero, me aseguraría de escuchar tus motivos, de entender por qué te acercaste a Bellatrix. Además, no quería que Dumbledore volviera a borrar tus recuerdos. Por eso lo hice. Harry asintió, pero su expresión no cambió. Apoyó los codos en la mesa, cruzando las manos frente a su rostro. ¿Y no hubiera sido mejor guardarte esa información para ti? Preguntó Harry, levantando una ceja. Sin Dumbledore interfiriendo, podrías haberme encontrado mucho más rápido. Remus apretó los labios, reconociendo en silencio que Harry tenía razón. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder del todo. Es verdad, dijo, pero Dumbledore necesitaba saberlo para que pudiéramos cubrir más terreno. No soy el único que quería asegurarse de que estuvieras a salvo. Harry lo interrumpió con una mirada cargada de intensidad. Y ahí está el problema, su voz se endureció. Dices que me apoyas, pero no puedes dejar a Dumbledore fuera y hacer las cosas por ti mismo. Ese es el problema, Remus. Es lo que impide que estés en mi vida. Remus permaneció en silencio, sus pensamientos revueltos. Había creído que su lealtad dividida era lo correcto, una forma de equilibrar las cosas por el bien de todos. Pero, enfrentado a la cruda verdad de Harry, se sentía perdido. Si realmente quieres tener una oportunidad de reparar nuestra relación como amigos, como profesor, tienes que dejar de pensar en el lado de Dumbledore. No lo involucres en nada de lo que hagas o pienses. Puedes seguir en su orden, pero tu lealtad debe ser solo hacia mí. El corazón de Remus se encogió ante esa declaración, pero comprendía el trasfondo de las palabras de Harry. Aún así, una comparación inquietante surgió en su mente. Eso suena demasiado a lo que hace Severus como doble agente, dijo Remus, esbozando una sonrisa cansada. Harry soltó una carcajada seca, sin rastro de humor en su risa. Quizás mis palabras suenen así, pero te aseguro que no te pediría ese trabajo, Remus. Harry sonrió, pero sus ojos seguían tan fríos como antes. Ya sería tu elección darme información. Remus no pudo evitar reírse, aunque la tensión permanecía en el aire. Harry tenía una habilidad inquietante para mezclar la seriedad con un sarcasmo punzante. Remus se recostó en su silla, reflexionando sobre lo que Harry le había dicho. Puedo estar de acuerdo con eso, dijo finalmente. Si me prometes que no me convertiré en un doble agente. Harry negó con la cabeza, con una sonrisa ladeada. No lo serás, a menos que tú lo decidas. Remus suspiró, sintiendo un peso en el pecho. Sabía que esta era su única oportunidad para recuperar algo de la relación que alguna vez tuvo con Harry. ¿Esa es la única condición para intentar reparar nuestra relación? Preguntó con cierta resignación. Sí, respondió Harry sin dudar. Remus, consciente de que esta era probablemente la única oportunidad que Harry le daría, tomó una decisión. Extendió la mano hacia él, buscando un gesto de reconciliación. Entonces, quiero hacerlo, dijo Remus con una sonrisa débil. Harry lo miró durante un momento, evaluándolo. Luego, lentamente, extendió su mano hacia él. Remus sintió un alivio breve al ver que Harry estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Sin embargo, ese alivio se desvaneció rápidamente cuando una corriente fría envolvió su mano. Remus observó, sorprendido, cómo delgadas hebras de magia oscura comenzaban a enroscarse alrededor de sus manos unidas. Los ojos de Harry, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora eran dos frías esmeraldas que lo atravesaban. Harry, ¿qué estás? Remus comenzó a preguntar, pero Harry lo interrumpió. No hay otra condición, Remus dijo a Harry, su voz baja y amenazante. Pero debes saber que si me traicionas, si me vendes a Dumbledore, pagarás por ello. Remus tragó saliva, sintiendo el peso de la advertencia. Sabía que Harry no estaba bromeando, y la seriedad en sus palabras caló profundamente en su ser. Estaba caminando por una cuerda floja, y lo sabía. El miedo comenzó a asentarse en su pecho, un miedo que no había sentido antes al estar cerca de Harry. Remus miraba al joven frente a él, recordando al niño esperanzado y lleno de sueños que una vez conoció. Ahora, ese niño se había transformado en un hombre endurecido por las traiciones y el dolor. A pesar del temor que sentía, Remus también percibía un rastro de esperanza. Si estar bajo la amenaza de Harry era el precio que debía pagar para volver a formar parte de su vida, lo aceptaría.
porque en el fondo de su corazón, sabía que nunca traicionaría a Harry. Y esa promesa era lo único que lo mantenía firme mientras las oscuras hebras de magia se desvanecían lentamente. La oportunidad estaba allí, y Remus estaba decidido a no dejarla escapar. Parte 5. En la penumbra del despacho de Dolores Umbridge en Hogwarts, la luz de la chimenea danzaba sobre los retratos que adornaban las paredes, todos ellos ahora eclipsados por la presencia de la nueva inquisidora. Un susurro encantado resonó cuando la figura del ministro de magia, Cornelius Fudge, apareció en las llamas verde esmeralda. Su sonrisa, ensanchada por la noticia del creciente control de Umbridge, irradiaba satisfacción. Ministro, dijo Dolores con una reverencia sutil, el lazo rosa en su cuello perfectamente alineado. He preparado mi informe sobre el progreso en Hogwarts. Estoy complacida de decir que mi influencia ha comenzado a crecer. Los estudiantes, algunos de ellos, al menos, están empezando a ver las cosas a mi manera. Con un poco más de tiempo, estoy segura de que tendré a muchos más de mi lado. Fudge se acomodó en la silla de su despacho, disfrutando de las noticias. Ah, excelente, Dolores. Rió, su voz burbujeante con una mezcla de burla y aprobación. He escuchado rumores de que esos alborotadores en los pasillos han estado más tranquilos últimamente. El orden está regresando a Hogwarts, gracias a ti. Es natural, ministro, dijo ella, inclinando la cabeza con humildad fingida. Aunque aún no tengo el control total, mi influencia se está fortaleciendo poco a poco. Solo algunos casos menores siguen siendo molestos, una sombra cruzó su rostro. Los gemelos Weasley, por ejemplo, siguen siendo una espina en el costado. Fudge soltó una carcajada. Ah, los Weasley. Fama tienen de ser rebotosos, pero confío en que una mujer capaz como tú sabrá manejar a esos dos. Así que no les daría demasiada importancia. Dolores sonrió, complacida por el elogio, pero su rostro se tornó rápidamente serio. Agradezco sus palabras, ministro. Sin embargo, hay algo más que deseo discutir, si me permite. Fudge hizo un gesto con la mano, dándole permiso. Adelante, Dolores. Pregunta lo que desees. La sonrisa satisfecha de Dolores se desvaneció mientras adoptaba un tono más cauteloso. Quería saber si ya ha conseguido los objetos necesarios para comenzar a planear la destitución de Dumbledore. Fudge se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión aún jovial, pero con un destello de preocupación en sus ojos. Llevará algo de tiempo reunir todo lo que necesitamos, Dolores. No es un proceso sencillo, pero confía en mí, estamos progresando. Mientras tanto, pensé que podríamos empezar a hacerle daño de otra manera. ¿Qué te parece si comenzamos eliminando a su personal más cercano de la escuela? Los ojos de Dolores brillaron con entusiasmo al escuchar esas palabras. La idea de deshacerse del séquito de Dumbledore la llenaba de una anticipación casi eufórica. ¿Eliminar a su personal? Repitió con deleite. Ministro, eso sería simplemente maravilloso. Ya hay algunos que me gustaría ver fuera de aquí. Dígame, ¿con quién sugiere que empiece? Primero, con aquellos más leales a él. La profesora McGonagall, por ejemplo. Respondió Fudge con una sonrisa astuta. Será más difícil justificarlo de inmediato, pero encontraremos la manera. Luego, quizás ese grandullón de Hagrid. Nadie cuestionará que un semigigante no es apto para estar en una escuela. Dolores asintió vigorosamente, sintiendo cómo el poder y la autoridad se deslizaban por su piel como un manto real. Lo haré, ministro. Comenzaré a trabajar en ello de inmediato. Bien, contestó Fudge, pero no olvide ser sutil. No queremos que Dumbledore sospeche demasiado pronto. Dolores estaba a punto de darle las gracias, cuando su rostro se oscureció nuevamente, mostrando un rastro de disgusto. Ministro, una última cosa. ¿Ha habido alguna noticia sobre el mocoso Peverell y el juicio contra nuestra amiga Rita? Su odio por Harry Peverell era palpable. Cada sílaba de su nombre escupida como si fuera veneno. Fudge frunció el ceño, visiblemente molesto. Apretó los labios antes de responder. No, Dolores. He hecho todo lo posible para detener el juicio que se lanzó contra Rita Skeeter, pero mis manos están atadas. Es frustrante. Dolores apretó las manos con fuerza, sus dedos aferrándose al borde de su escritorio. La rabia hervía en su interior. Es una maldita pérdida, masculló entre dientes. Rita Skeeter era una pieza perfecta para nuestro plan. Si perdemos a una aliada como ella, podríamos. Fudge levantó la mano para calmarla. No descartemos a Rita todavía. Aún tengo algunos hilos que puedo mover. Veré qué puedo hacer para ayudarla.
No desesperes, Dolores. Dolores relajó los hombros y dejó escapar un suspiro de alivio. La idea de recuperar a Rita en su equipo la llenaba de satisfacción. Gracias, ministro. Eso me tranquiliza. El ambiente en la sala se suavizó, y Dolores sonrió de nuevo. Pero rápidamente cambió de tema, con una pregunta que había rondado en su mente desde hacía semanas. En cuanto a la fecha de reingreso del mocoso, se está acercando en unos meses. ¿Cómo desea que proceda con él? Fudge hizo un gesto de desdén con la mano, su irritación evidente. No te preocupes por él ahora, Dolores. Ese mocoso solo arruinará nuestros planes si le prestamos demasiada atención. Es mejor centrarse en algo más importante, algo que realmente nos beneficie. Los ojos de Fudge brillaron con malicia cuando su tono se volvió más suave, casi íntimo. Por ejemplo, esta noche, sugirió, inclinándose hacia la chimenea. Quizás podrías hacerme una visita en mi oficina. Me encantaría discutir algunos asuntos personales contigo. El rubor de Dolores fue instantáneo, un color rosa intenso que combinaba a la perfección con su vestimenta. Sería un honor, ministro, dijo, apenas conteniendo su emoción. Me prepararé de inmediato. Y con una última reverencia, Dolores cortó la conexión, sus ojos brillando con una mezcla de ambición y ansias, mientras comenzaba a planear su noche con el ministro. Parte 6. 20 de enero de 1995. Harry caminaba tranquilamente por el callejón Diagon, dejando que la vibrante atmósfera de la tarde lo envolviera. Había pasado el día moviéndose de un lado a otro, supervisando varios proyectos. Mientras recorría las calles llenas de brujas y magos, reflexionaba sobre lo que le quedaba por hacer ese día. Había sido un día lleno de actividades, pero en ese momento su mente estaba más centrada en una sensación de calma que pocas veces experimentaba. La mañana había comenzado en su tienda, un espacio que había estado construyendo en las últimas semanas. Se aseguraba de que cada detalle fuera perfecto. Las estanterías, los mostradores, las secciones dedicadas a diferentes productos que planeaba vender. Revisaba la construcción del interior, decidiendo qué elementos irían en cada rincón. El progreso lo tenía satisfecho, aunque aún faltaban meses para la gran apertura. Después de un largo rato ajustando los detalles y charlando con los constructores, decidió que era momento de pasar a su siguiente tarea. Había hecho una parada en la tienda de Ollivander, finalmente firmando el contrato que había estado negociando durante semanas. El anciano fabricante de varitas le había dado su aprobación final, y ambos habían disfrutado de una tranquila comida juntos después de la firma. A pesar de su edad, Ollivander seguía siendo tan agudo como siempre, y la conversación con él fue tan interesante, centrada en los misterios de la magia y las peculiaridades de las varitas. Más tarde, Harry se dirigió a la tienda de túnicas de Madame Malkin, donde pasó un buen rato eligiendo nuevas ropas. Se había decidido por unas túnicas elegantes, algo más sofisticado de lo que acostumbraba usar. Si bien no tenía un evento específico en mente, sabía que era mejor estar preparado para cualquier situación futura. El sol comenzaba a descender cuando Harry salió de la tienda con sus túnicas recién adquiridas. Decidió que, habiendo completado sus pendientes, lo mejor sería salir del callejón Diagon y relajarse el resto del día. Sin embargo, su plan fue abruptamente interrumpido cuando unas manos suaves cubrieron sus ojos por detrás. ¿Adivina quién es? Una voz femenina y juguetona llegó a sus oídos. El primer instinto de Harry fue girarse rápidamente y atacar, pero la sensación familiar de la magia que lo envolvió lo hizo detenerse. Su cuerpo, tenso al principio, se relajó en cuestión de segundos. Reconociendo su toque y la sensación en su magia, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Fleur. Harry respondió con su voz calmada, casi divertida. Fleur hizo un puchero exagerado y lo golpeó juguetonamente en el hombro. Eso no fue nada divertido, exclamó, fingiendo estar ofendida. Lo has adivinado muy rápido. Harry no pudo evitar reírse al ver su expresión, y por un momento, se permitió bajar la guardia. Mientras la miraba, su mente divagó brevemente hacia su última salida juntos. Un par de días atrás habían compartido una cita encantadora, una tarde despreocupada en la que ambos se habían relajado y divertido como pocas veces lo hacía. Aunque desde entonces no habían interactuado mucho, apenas saludos rápidos si se cruzaban en el callejón Diagon, había algo en su conexión con Fleur que le resultaba extrañamente natural. Cada vez que la veía, parecía como si fueran amigos de toda la vida, a pesar de lo poco que realmente habían compartido. Para Harry, aquello era algo raro.
Estaba acostumbrado a que sus relaciones con los demás requirieran tiempo, esfuerzo y algo de incomodidad al principio. Sin embargo, con Fleur, todo parecía fluir sin complicaciones. Esa facilidad, esa conexión instantánea, lo sorprendía, pero también lo tranquilizaba de una manera que no había experimentado antes. ¿A dónde te dirigías?, preguntó Fleur, con una sonrisa traviesa en los labios, su mirada fija en los ojos de Harry. Estaba por salir del callejón Diagon, respondió él, señalando hacia la salida. Ya terminé mis asuntos por hoy. ¿Y tú? Fleur se encogió de hombros con un gesto despreocupado. Acabo de salir de Gringos. Mi turno terminó y estaba pensando en ir a casa, relajarme un poco y ver algunas películas muggles. Harry arqueó una ceja, algo sorprendido. Eso suena bastante bien, pero, ¿no sería mejor comer algo primero? Acabas de salir del trabajo, ¿no? Fleur se rió suavemente, y con un brillo en los ojos, hizo una pequeña broma. ¿Es eso una invitación? Harry, siguiendo su juego, le devolvió la sonrisa. Podría ser. La risa de Fleur resonó como una melodía suave en el bullicioso callejón, y antes de que Harry pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ella le tomó del brazo, pegándose un poco más de lo que era estrictamente necesario. En ese caso, estaré encantada de ir a comer contigo, Harry. Ella dijo con un tono sugerente, aunque su mirada tenía un toque juguetón. Harry, algo avergonzado, sintió cómo el calor subía a sus mejillas. No estaba acostumbrado a este tipo de interacciones, y aunque trataba de mantener su semblante estoico, había algo en la cercanía de Fleur que lo hacía sentir una mezcla de nerviosismo y excitación. Se aclaró la garganta y respondió con calma. ¿Vamos al mismo lugar que la última vez? Por supuesto. Respondió Fleur con un asentimiento. Pero después de eso, mi destino sigue siendo mi casa para ver películas. Tal vez quieras unirte, añadió, lanzándole una mirada desafiante. Harry se quedó momentáneamente sin palabras. La invitación lo tomó por sorpresa, aunque Fleur parecía haberlo dicho con un aire casual. Trató de seguir el tono despreocupado, pero su mente ya había comenzado a analizar la situación. ¿Estás invitándome a pasar la noche en tu casa, Delacour?, preguntó con una ceja levantada, adoptando un tono de broma pero con un dejo de seriedad. Fleur se sonrojó ligeramente, pero en lugar de retroceder, lo miró de manera provocativa. Podría ser. Ambos se rieron, aunque había algo más en la risa. Una tensión sutil pero palpable que se extendía entre ellos, como un hilo invisible que los conectaba de una manera que ambos estaban empezando a reconocer. Si es así, estaría encantado, respondió Harry finalmente, manteniendo el contacto visual por un segundo más de lo necesario. Fleur sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Había algo más detrás de esa expresión. Algo que Harry no podía evitar notar. Entonces, no se diga más, dijo ella mientras lo tomaba del brazo nuevamente, esta vez jalándolo con más decisión. Esta será nuestra primera pijamada de amigos, Harry. La pasaremos muy bien. Harry caminó junto a ella, pensando en lo inusual que era para él este tipo de interacción. No era que no hubiera tenido amigas antes, pero con Fleur había algo diferente. Esa sensación de comodidad y cercanía surgía con una facilidad que lo desconcertaba, pero a la vez, lo hacía sentirse bien. Mientras caminaban por el callejón Diagon, su mente vagaba entre la posibilidad de lo que podría significar todo aquello, y lo extrañamente correcto que se sentía. Quizá, después de todo, podría acostumbrarse a este tipo de encuentros, al menos hasta que tuviera que regresar a Hogwarts. Parte 7. Sirius Black, recostado en una cómoda tumbona de madera sobre la cálida arena de Away, dejaba que el sonido de las olas del mar lo envolviera mientras sorbía lentamente agua de coco con un popote. El sol alto en el cielo lanzaba su luz brillante sobre el entorno, y Sirius, con gafas de sol oscuras, se permitía el lujo de una pequeña sonrisa. La vida en la isla era sencillamente maravillosa. Había llegado allí meses atrás, por recomendación de Dumbledore, en lo que inicialmente le pareció una sugerencia extraña, pero que pronto agradeció profundamente. La oferta de escapar del caos de Gran Bretaña y sanar, no solo física, sino también emocionalmente, era lo que realmente necesitaba. La paz, el descanso, y los pequeños placeres de la vida diaria en Away le habían ofrecido un consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. Aquí, podía ser simplemente Sirius, el hombre que había estado 15 años en Azkaban, no Sirius Black, el fugitivo de la justicia. Sus días comenzaban temprano, siempre rodeado de chicas locales que lo guiaban en ejercicios matutinos frente al océano.
Las risas, las bromas, la energía ligera y despreocupada lo reconfortaban de una manera inesperada. Los duros recuerdos de los dementores y los oscuros pasillos de Azkaban comenzaban a disiparse con cada paso que daba en la cálida arena, y con cada bocado de las deliciosas comidas tropicales que seguían sus rutinas. El tratamiento psicológico con la terapeuta local, una mujer joven y encantadora llamada Lucía, era algo que inicialmente había rechazado, pero con el tiempo, había comenzado a apreciar sus sesiones. Ella lo escuchaba, sin juzgarlo, sin mirarlo como el hombre que había perdido 15 años de su vida en una prisión. Era increíblemente atractiva, con su largo cabello negro y sus ojos profundos, pero más que eso, le brindaba una paz mental que jamás pensó que podría encontrar. Había comenzado a superar poco a poco las pesadillas que lo atormentaban cada noche. Mientras saboreaba el agua fresca de su coco, Sirius observaba el horizonte, sintiéndose más relajado que nunca. Se ajustó las gafas de sol y suspiró, contemplando lo lejos que había llegado desde los días oscuros de Azkaban. Pensaba en lo afortunado que era de estar allí, de tener la oportunidad de sanar en un lugar tan paradisíaco. De repente, una sombra cruzó su campo de visión. Giró su cabeza, desconcertado, y lo que vio lo sorprendió. Una lechuza aterrizaba con elegancia a un lado de su tumbona, sacudiendo las plumas mientras dejaba caer un paquete. Sirius frunció el ceño, observando al ave con una mezcla de sorpresa y cautela. Nadie sabía de su paradero, excepto Dumbledore, y no esperaba recibir ningún mensaje. Su mente comenzó a girar con posibles explicaciones, hasta que sus dudas se desvanecieron cuando vio el emblema de la IGU en el paquete. El International Gazette of the Unseen. Este era un periódico que se publicaba en todo el mundo mágico, pero solo en circunstancias de suma relevancia. Rara vez veía la luz, lo que significaba que algo grande estaba sucediendo. Curioso, Sirius dejó su coco a un lado y tomó el paquete. Lo desató rápidamente, desplegando las páginas del periódico. Al instante, sus ojos se posaron en el titular, y su corazón dio un vuelco. Harry Potter se enfrenta a Rita Skeeter, y sacude los cimientos del mundo mágico con su nuevo invento. Sirius sintió una ola de orgullo subir por su pecho. Su ahijado, su Harry, estaba en las noticias más importantes del mundo mágico, y no por algo pequeño. La sonrisa que se formó en sus labios fue amplia, llena de satisfacción. Harry siempre había sido un chico fuerte, más fuerte de lo que muchos le daban crédito. Y ahora, estaba en el centro de todo. Conforme leía más sobre lo ocurrido, su sorpresa se mezclaba con admiración. Harry había convocado una conferencia en Gringotts y había anunciado algo tan importante que incluso los goblins le habían permitido hacerlo. Se reía para sí mismo imaginando la escena, el rostro decidido de su ahijado mientras enfrentaba a la multitud, sin miedo. Sirius siempre había sabido que Harry era especial, pero verlo convertirse en una celebridad por derecho propio lo llenaba de un orgullo indescriptible. Vaya, Harry. ¿Qué has hecho ahora?, murmuró para sí, sus ojos brillando tras las gafas de sol mientras seguía leyendo con entusiasmo. Las noticias detallaban las maniobras políticas y la gran atención que Harry había comenzado a recibir. Para Sirius, no había ninguna duda. Su ahijado estaba dejando una huella imborrable en el mundo mágico. Y mientras pensaba en todo eso, no podía evitar imaginarse a Harry lidiando con la fama, probablemente tomándolo con calma y disfrutando el caos que seguro había provocado. La sola idea le arrancó una carcajada. Sin embargo, esa alegría fue rápidamente eclipsada por un dolor más profundo que lo golpeó en el pecho. El recuerdo del verano pasado, cuando le prometió a Harry que estarían juntos, lo invadió de repente. Había sido una promesa rota, algo que le pesaba como una piedra. Se suponía que estarían juntos ese verano, pero la recomendación de Dumbledore para que Sirius emprendiera este viaje lo había alejado de su ahijado una vez más. Había querido cumplir con su palabra, pero también sabía que si no sanaba completamente, no podría estar ahí para Harry como él necesitaba. La culpa se arrastró en su corazón, oscureciendo el orgullo que había sentido. Harry debe haberse sentido solo otra vez, pensó con amargura. Debería haber estado allí para él. Pero, mientras esa culpa lo inundaba, algo más emergió en su interior. Una férrea determinación. Harry entendería, se repetía a sí mismo. Sirius sabía que cuando se reencontraran, podría explicarle sus razones. Había sido un sacrificio necesario para que pudiera ser un mejor padrino para él, más fuerte y más centrado. Y cuando llegara ese día, se aseguraría de compensarlo por todo lo que había perdido. Lo haría de alguna manera, quizás llevándolo a algún lugar que Harry amara, o simplemente pasando tiempo de calidad con él, como siempre debieron haber hecho.
Tal vez, debería reducir mi tiempo en esta isla, y volver con Ari ahora. Con una sonrisa más tranquila, Sirius dejó el periódico a un lado y se relajó nuevamente en la tumbona, permitiendo que la brisa del mar acariciara su rostro, mientras contemplaba la posibilidad de regresar con su ahijado. Sin embargo, mientras veía el horizonte tratando de tomar una decisión, su mirada se desvió hacia una hermosa mujer en bikini que caminaba por la playa. Por un instante, sus pensamientos sobre regresar a Gran Bretaña se desvanecieron. Aunque quizás pueda quedarme un poco más, para asegurarme de que estoy totalmente curado. Pensó, su mente dejando de lado sus pensamientos anteriores sobre volver a Gran Bretaña, mientras volvía a la paz que tanto había anhelado en esos 15 años que estuvo en Azkaban. Sí. Esto es lo mejor. Curarme por completo, y luego volver a mi hogar y recuperar el tiempo perdido. Harry lo entendería. Sabía que lo haría. Cuando regresara, estaría más fuerte que nunca. Pero por ahora, su salud mental era lo más importante, y aquí, en Auay, estaba encontrando la paz que tanto necesitaba. Con esa última reflexión, Sirius volvió a sonreír, convencido de que estaba en el camino correcto.